Hablando un poco de educación, les diré que Axel Didrikson habla de la mercancía que Calderón quiere vendernos como educación. La mercantilización de la educación superior ha alcanzado enormes y peligrosos niveles en el país. De la organización de algunos sistemas empresariales educativos se pasó a la proliferación sin ton ni son de medianos y pequeños negocios de lucro que ofrecen educación presencial, semipresencial y virtual, muchos de ellos sin contar con ninguna regulación y evaluación de por medio, y que han invadido el mercado sin ninguna regulación gubernamental, y que para la sociedad son un verdadero fraude. En los últimos 20 años el crecimiento de la matrícula incorporada a los negocios educativos ha sido de más del 400%, y estos superan ya a las instituciones de educación pública que se han estancado y han perdido vigencia. Se trata de un fenómeno incontrolado por parte de las autoridades, a las cuales habrá que demandar una explicación pública al respecto, que está cobrando víctimas de forma masiva entre los jóvenes sin otra oportunidad educativa y que tiene como consecuencia el engaño sobre lo que se estudia, los títulos que se obtienen, su validez en la sociedad y sobre todo el futuro profesional o técnico que se ofrece y que llega a ser un simple imaginario. El gobierno de Felipe Calderón ha impulsado como ninguno este proceso de McDonaldización de la educación y el lucro empresarial desmedido en el sistema educativo, en contra de una educación pública de calidad y buena para todos. Sus reformas en ese sentido han sido constantes, pero una de las más recientes atenta contra la racionalidad y la cordura frente a las grandes desigualdades y procesos de desescolarización que padecen millones de niños y jóvenes. Pareciera incluso que se trata de decisiones que no toman en cuenta lo que acontece en otras partes del mundo. Las medidas que se impulsan en México para seguir mercantilizando la educación superior, como las anunciadas recientemente por Calderón de becas crédito para un grupo selecto de instituciones de educación superior privadas con intermediarios bancarios, han sido rechazadas, convertidas en demandas de movilización social y evaluadas durante décadas por organismos internacionales y nacionales como absolutamente negativas para poner en marcha fórmulas de reforma educativas y sociales afirmativas. Véanse pues los casos de Inglaterra, Puerto Rico, Colombia, España, Japón, Estados Unidos y el más emblemático y cercano, Chile, tan solo por mencionar alguno de los que están vivamente presentes. Para este último caso, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la OREALC de la UNESCO, frente a las demostraciones que han sido una muestra del malestar social de los jóvenes ante la mercantilización de la educación media y superior en Chile, solicitó al doctor Bernard Muñoz, relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación 2004-2010, conocido en México por haber realizado una crítica severa de las relaciones de contubernio contrarias al desarrollo educativo en la SEP entre el PAN y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, realizar un estudio internacional respecto de las violaciones que se cometen en la educación como derecho humano cuando se define como un servicio negociable. De veras, poniéndole un poquito de pausa a esto, por ahí se va a estrenar o ya se estrenó un documental que se llama De Panzazo, en el que tiene que ver, incluso la codirige Carlos Loret de Mola, un presentador de noticias en la mañana, que sale en los canales de Televisa. Y bueno, habría que verlo, no lo voy a descalificar antes de verlo. De entrada el tráiler está cagado, pero habría que ver si menciona ahí en el documental la responsabilidad tan grande que tiene Televisa en relación a la manipulación y a la educación en este país. Y bueno, en dicho estudio divulgado recientemente en noviembre de 2011 se concluye que las medidas de mercantilización educativa impulsadas desde la dictadura de Pinochet en Chile, idénticas a las que está promoviendo el gobierno federal mexicano, son en extremo negativas para la sociedad.
A, porque no consideran a la educación como un derecho y son causales de las emergencias que vive Chile actualmente, debido a que las mismas no solucionan las asimetrías y disparidades sociales que han sido documentadas en materia de oportunidades educativas. B, porque hacen más importante el derecho del sostenedor educativo sobre su negocio que la participación de los actores educativos en su educación. C, porque vuelven al Estado un ente meramente subsidiario y porque este sistema, basado en la entrega directa de dinero a los sostenedores educacionales, es perjudicial en tanto induce a la competencia entre escuelas para captar alumnos y alumnas y así cubrir sus gastos mes a mes. En los gastos nacionales mencionados, los manifestantes de rechazo han sido multitudinarias. Las manifestaciones de rechazo han sido multitudinarias, como se puede comprobar desde finales del año pasado, y en Chile han puesto en jaque al gobierno de Piñera, que no ha podido dar una alternativa distinta a la empresarial y mercantil con la perspectiva de garantizar una educación como un derecho social, público y humano. Aquí tampoco se ha dado esa alternativa. El gobierno de Felipe Calderón está comprometido a hacer de la educación una vil mercancía, a las escuelas un negocio parecido al de la venta de hamburguesas y a la SEP un sitio donde se mueven intereses parecidos a las negociaciones bancarias y especulativas. Y bueno, siguiendo un poco con la educación, cientos de maestros que partieron en una marcha desde el Ángel de la Independencia arribaron a San Lázaro, donde realizan un mitin, mientras otro contingente cambió a la residencia oficial de Los Pinos y bloquearon desde poco antes de la 1 de la tarde la circulación sobre Paseo de la Reforma, ahí a la altura de Chivatito. Solicitan que una comisión integradora por 8 docentes sostenga una audiencia con el secretario particular del Ejecutivo. Previamente, este grupo había detenido su avance en el Museo de Antropología para evaluar si cambiaba su recorrido a la Secretaría de Gobernación, donde se instalaría una mesa de trabajo con el subsecretario a las 12 del día. Tras discutir el punto, los inconformes determinaron continuar su manifestación hacia Los Pinos. Los maestros, fundamentalmente de la capital del país, se movilizan en demanda de la cancelación de los nuevos lineamientos de la carrera magisterial, la evaluación universal y en defensa de un mayor presupuesto para la enseñanza. El dirigente de la sección 9 democrática del DF, Francisco Bravo, señaló que este día pararon alrededor del 70% de las escuelas públicas en la Ciudad de México, lo que significan 2.800 centros de trabajo y cerca de 4 millones de niños que hoy no tuvieron actividades académicas. El docente señaló que el gobierno federal no les deja otra salida, ya que los nuevos lineamientos implementados al magisterio cancelan no solo sus derechos laborales, sino también existe el riesgo de que pierdan el empleo. Y aquí, perdón, cabrones, pero eso de heredar las pinches plazas, eso de que el sindicato defienda pinches maestros huevones, baquetones, ignorantes y pendejos, ya estuvo, güey, ya estuvo. Los diversos contingentes se nutren de jóvenes maestros para quienes ya aplican las nuevas medidas y quienes cuestionaron a la administración calderonista al señalar que en lugar de imponer mayores restricciones para tener menos maestros en el país, deberían dedicarse a atender las condiciones indignas de las escuelas. Bueno, el dineral que se lleva el Bester Gordillo, el dineral que se lleva el Panal y que debería de ser en algún momento para poder fortalecer precisamente las escuelas y que los maestros ganaran mejor y todo eso, pues perdón, pero pinche el Bester Gordillo, hágansele de pedo al Bester Gordillo, cabrones, no mamen. No digo que del presupuesto cada vez, como ya lo he dicho en este podcast, la inversión en educación es menor, sí, eso es definitivo, pero también hay mucho dinero que la maestra, el Bester, desvía para sus propios intereses, y no veo que ustedes se pongan al pedo, Cristina Torres, quien imparte clases en la escuela Quetzalcóatl
Quetzalcóatl en Cuautepec de Madero, contó que ahí los padres de familia tienen que llevar incluso cubetas con agua para asear los baños e incluso llevan pastillas desinfectantes para que los sanitarios no huelan mal. Por su parte, la maestra Ingrid Aguilar del preescolar José Trinidad relató que a ella le pagan 26 pesos extra por tener un grado más en cuanto a su capacitación, ya que cuenta con una maestría en ciencias de la educación. Esto es totalmente injusto y yo estoy de acuerdo. Quienes mejor deberían de estar pagados en México son los maestros. Eso, evidentemente, el hecho de que muchos maestros pues no estén roqueando, pues no les ayuda mucho. El grueso del contingente partió alrededor de las 10 de la mañana rumbo a Los Pinos. El dirigente de la comisión del comité seccional, Francisco Bravo, puso a consideración la propuesta de irse a la Secretaría de Gobernación, pero al final pues se fueron a Los Pinos, ¿no? Este es un problema grave. La educación en México definitivamente pasa por uno de sus peores momentos. El hecho de que Calderón cada vez quiera privatizar la educación es un riesgo muy grande que afortunadamente Calderón se larga ya en unos meses, pero habría que ver bien las plataformas políticas y las propuestas en relación a educación de los nuevos candidatos a la presidencia. Habría que analizar bien qué es lo que proponen.